Shalom, hermanos, una vez más estamos con ustedes tratando de escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea y no una grecorromana. Y en esta tarde quisiera compartirles en lo que es los mandamientos para los gentiles. De la misma manera es otro capítulo que ha sido malinterpretado por las doctrinas de hoy en día, las que hemos escuchado durante aproximadamente viniendo casi 2000 años, ¿verdad? Dados por los padres, por los famosos padres de la iglesia. Y quisiera escudriñar con ustedes esta escritura que viene en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Que muchos lo tomamos como aprendizaje y lo ponemos en marcha sin leer todo el capítulo. Como lo comenté el día de ayer, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, el capítulo de Hechos 15, versículo 19 y versículo 20, todos lo denotan, todos los comentan sin verdaderamente escudriñar lo que las escrituras nos dicen. Y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, este versículo muchos lo toman, ya ves, no hay necesidad de guardar los mandamientos, solo estos 4 mandamientos que ellos nos están diciendo. Entonces, pero si nosotros únicamente hacemos caso a estos 4 mandamientos, ¿dónde quedan los 10 mandamientos totales? Los 10 mandamientos instituidos en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio, o cuando cuando Yeshua nos dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, o el primer mandamiento más importante: amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, en la teología cristiana, cuando se quiere dar un sustento a la enseñanza de que la ley o la Torah no es para los gentiles convertidos a Elohim de Israel, se acude a Hechos capítulo 15 y menciona esto. ¿Sabes qué? Nosotros ya no tenemos que hacer esto porque ahora vivimos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Y la gente dice: es que no te regreses a la ley. Te estás regresando al rey, te estás volviendo un judaizante. Entonces vamos a escudriñar esto para ver si ellos tienen razón o que nos hable el Ruach, el Espíritu, a través de las Escrituras. ¿Sí? El Concilio de Jerusalén para enseñar entonces que si acaso nosotros solo tenemos que guardar estos 4 requisitos o tenemos que guardar toda la Torah. ¿Sí? El contexto en sí viene desde el capítulo 13 de Hechos. ¿Sí? Pablo y Bernabé y los demás discípulos están ahora compartiendo las buenas nuevas de los gentiles, ¿sí? En el capítulo 13, versículo 14 de Hechos 13, versículo 14, dice: ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Fíjense. Y después de la lectura de la ley y de los demás profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces es Pablo el que entraba en los días de reposo en las sinagogas. Entonces, inclusive, vergonzosamente, muchos afirman que los apóstoles y que inclusive Pablo les dicen que ya no tenemos que guardar el Shabbat, pero él mismo lo guardaba. Entonces yo creo que si Pablo decía: tú ya no tienes que guardar el Shabbat, pero él mismo lo hacía, entonces era un hipócrita. Es lo que la gente enseña. Pero yo pienso que Pablo seguía guardando el Shabbat por las escrituras y él jamás dijo que tenías que dejar de guardar el Shabbat. Dice: y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles. Entonces nos damos cuenta que la Torá
seguía vigente cuando los profetas, perdón, cuando los apóstoles estaban, ya cuando Yeshua ya había ascendido, ya había ascendido con el Padre, y ellos seguían las instrucciones de Yeshua, ¿verdad? Y todo el libro de Hechos lo menciona, el Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y muchos creen que ellos ya habían mandado a que no se siguiera la Torá. Por lo consiguiente, aquí vemos que es mentira, que ellos seguían entrando en las sinagogas cada día de reposo y estaban enseñando la ley, o sea, la Torá. Entonces, pero a causa de los celos del pueblo judío y el rechazo de muchos al mensaje de salvación, están compartiendo a los gentiles de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? De que Yeshua murió por su pueblo para reconciliarlo. Entonces, en Hechos 13, ahí mismo, en Hechos 13, versículo 45, nos menciona lo que sucede. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, este es un punto básico, ¿verdad? Los judíos en aquel entonces, pues celosos porque los gentiles estaban regresando a la obediencia del Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Yeshua, de Jesucristo, pues la gente, los judíos estaban celosos, ¿verdad? Entonces los gentiles recibían el mensaje con regocijo, con gozo, se alegraban y se convertían del paganismo al Dios de Israel, a el Elohim, a Yahweh de los ejércitos. Después de un atentado donde Pablo por poco pierde la vida, que viene ahí en el capítulo 14, casi pierde la vida, ¿verdad? Donde testificaba acerca de la salvación y de que la puerta está abierta hacia los gentiles y que ellos pueden venir o al aceptar a Yeshua por fe y guardar los mandamientos y estar en obediencia, ¿sí? Vamos a dar inicio a lo que es el capítulo 15 y quiero que pongamos mucha atención. Usted puede pausar el video, usted puede rectificar todos los versículos que yo les estoy comentando, que ustedes lo rectifiquen, que pidan ayuda del Ruach, que nosotros podamos poner nuestro corazón dispuesto a recibir la palabra. Dice la palabra que no endurezcas tu corazón cuando escuches de ella. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es tomar las escrituras y tratándolas de enseñar desde una perspectiva hebrea y no una greco-romana. Entonces, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Dice, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense, este versículo nos enseña en que si ellos no se circuncidaban, si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces, nosotros sabemos que Pablo y Bernabé, después de discutir el asunto, deciden entonces ir a Jerusalén para aclarar finalmente el asunto de los gentiles y tomar decisiones, que precisamente es el concilio de Jerusalén. Es importante entender dentro del contexto que Pablo dice en Efesios capítulo 2,
que los gentiles o paganos, ¿verdad? Porque la palabra gentil quiere decir fuera del pacto. Antes de Jesucristo, antes de Yeshua, no tenían al Elohim, no tenían ni pactos, ni promesas, ni la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, vivían dentro del paganismo, desconociendo lo ordenado a Israel. Entonces, en el versículo 1, lo voy a volver a leer, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito, no podían ser salvos. Y aquí encontramos la primera dificultad para entender, bajo la perspectiva hebrea, el verdadero significado del pasaje y del pacto renovado o Nuevo Testamento, como muchos lo mencionan, ¿verdad? Me refiero al concepto de la salvación. Muchos comentan que es salvación, y nosotros a través de las enseñanzas, lo vuelvo a repetir, a través de los famosos padres de la iglesia como Martín Lutero, como Calvino, como Arminio y como todos ellos, ¿verdad? Que nos aportaron grandes cosas, pero también nos aportaron mentiras, ¿verdad? Entonces aprendimos de las enseñanzas de ellos que la iglesia, que la salvación era un concepto relacionado directamente con la vida eterna. Y las personas mueren, si las personas mueren, van a tener vida eterna o no van a tener vida eterna. El concepto se relaciona entonces con entrar o no entrar al cielo para la eternidad. Ahora, quiero dar un pequeño comentario. No me voy a meter en esto. Pero la verdad es que la gente cuando muere no va directo al cielo, ni tampoco va directo al infierno. Escudriñen las escrituras y lo verán. Entonces, aquellos que evangelizan diciendo ¿a dónde te vas a ir? Si al infierno, y al infierno o al cielo, eso es una mentira. La palabra dice que nadie ha subido al cielo. El único que ha subido es Yeshua HaMashiach. No me voy a meter en esta, como lo comenté, no me voy a meter en esta palabra, pero posteriormente voy a dar una enseñanza de ello. Entonces, en las escrituras no encontramos ni un solo versículo que apoye esta enseñanza, pero en Génesis, Yahweh, voy a dar una pequeña reseña. Yahweh, el Padre, escogió a Israel para ser un pueblo santo y le dio una tierra prometida. Han pasado aproximadamente 6,000 años de un proceso de Israel después de los años del desierto. Logró con Josué entrar a la tierra prometida, pero a causa de la desobediencia ha sido llevado cautivo y dispersado por la tierra. Yahweh, el poderoso de Israel, que es nuestro Abba, prometió que no descansaría hasta poner a Jerusalén como alabanza en la tierra. Eso lo vemos en Isaías 62, usted con calma lo puede leer. Yeshua vino a restaurar a Israel con el fin de cumplir con la promesa de nuestro Padre eterno, y una vez restaurados y unidos los dos pueblos, o sea, las dos casas, casa de Judá y casa de Israel, eso lo vemos en Ezequiel 37 y en Efesios 2:14, Yeshua reinará sobre el mundo entero con Israel desde Jerusalén por 1000 años, que esto es lo que le llamamos el milenio. Hasta la nueva Jerusalén desciende del cielo. Entonces las 12 tribus de Israel, que incluyen a los gentiles injertados en el olivo, que lo vemos en Romanos capítulo 11, entrará a la ciudad de oro por las 12 puertas. Allí será un reino eterno. Entonces nos vemos que en este resumen, este es un pequeño resumen de lo que sucedió desde Génesis hasta Apocalipsis, o lo que va a suceder, o lo que está sucediendo. Entonces, entendiendo este principio, podemos leer con los ojos de Pablo lo que nos está diciendo. Entonces, para nosotros, en la mente hebrea, el hablar de salvación, en la mente hebrea de hablar de salvación, no está hablando de entrar al cielo o de tener una vida eterna. Esta enseñanza fue distorsionada por completo. ¿Por qué? Porque el ser salvo significa de pertenecer al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que Dios escogió. ¿Y cuál es el pueblo que Dios escogió? Pues Israel.
El único que podía ser salvo es Israel. Dios nos salva, Dios nos cuida, Dios nos restaura, Elohim nos llama a pertenecer al pueblo. Entonces en sí, el ser salvo es de pertenecer. Nadie podía ser salvo si no pertenece al pueblo de Israel. Y eso los judíos y los gentiles lo sabían, ¿sí? Entonces los de Judea no estaban diciendo que deben de estar circuncidados para entrar al cielo. Lo que ellos decían es que si no se circuncidan conforme al rito, no pueden entrar a ser parte del pueblo. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a dirigirnos en ese mismo punto, ¿ok? Ya que lo vimos, vamos a seguir leyendo. Déjenme tener Hechos 15. Como Pablo y Bernabé, estoy en el versículo 2 de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, aquí la iglesia, la palabra es eclesia, que quiere decir congregación, no es una iglesia como lo vemos hoy en día, es una congregación de creyentes en Yeshua, de judíos, porque en sí el concilio era judíos, no había ningún gentil, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjense, quiero que pongamos atención en este versículo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, en este versículo, aquí comprobamos que la asamblea estaba formada por judíos y no por gentiles. Los que aquí argumentan son fariseos que creyeron en Yeshua, ¿sí? Considerar importante este punto, que eran fariseos que creían en Yeshua, ¿sí? Voy a seguir leyendo antes de meternos en un punto que es bien importante y que quiero compartírselos. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fíjense, Pedro está hablando entre los gentiles, está haciendo una diferencia entre los gentiles y el judío. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es el versículo en el cual quiero hacer énfasis. Recuerden, ¿quiénes habían creído? Fariseos que habían creído en Yeshua. Ahora, Yeshua reprendía a los fariseos por un hecho bien importante que está mencionando Pedro en este. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí mucha gente dice: no, es que los discípulos, ellos querían darle la Torá, y la Torá es un yugo que ni nuestros padres. Eso es mentira. Pablo no estaba hablando sobre la Torá, hermanos. Pablo está hablando sobre el Talmud, sobre los mandamientos instituidos por el hombre. Si Yeshua reprendió algo cuando él estaba en la tierra, era esto: los mandamientos de hombres, cargas que ellos ponían y que ellos no llevaban.
era el Talmud. Entonces, cuando ellos decían, es que ellos tienen que guardar toda la ley, ellos se referían al Talmud. ¿Qué quiere decir? La ley hecha por el hombre. Entonces, Yeshua mismo reprendía esto. Entonces, Pedro lo dijo, ¿por qué tientas a Dios? Dándoles mandamientos de hombres que ni ustedes mismos ni nuestros padres pudieron llevar. Recordemos las palabras del apóstol Juan en su carta, que dice que los mandamientos no son cargas, sino son fáciles de cumplir. Son fáciles cuando aquel que mantiene el Ruach vivo, que mantiene la palabra de Elohim en su corazón. Entonces, este es un punto bien básico, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver en Números, capítulo 15, versículo 15, te voy a decir por qué Pedro no estaba hablando de la Torah. Porque Pedro sabía perfectamente que hay una ley, hay una sola ley, un solo mandamiento para el extranjero y para los israelitas. Números 15:15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Yahweh, una misma ley y un mismo decreto tendréis. Vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces, el énfasis de la palabra un yugo que ni nuestros padres ni nosotros está refiriéndose a las tradiciones de los hombres. Las cargas que los hombres ponen y no lo que Dios dice. Porque lo que el Padre dice que su palabra, su Torah es perfecta, es santa. ¿Cómo algo perfecto y algo santo tendría que ser carga para ti? Si eso es carga para ti, entonces quiere decir que tú andas en la carne y no andas en el Ruach y que satisfaces más tu carne que tu espíritu. Ese es un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser santos para Elohim, santos para el Padre. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Por supuesto, nosotros somos salvos porque pertenecemos a Israel y no es de nosotros, es porque Yeshua pagó por nuestros pecados, Él nos reconcilió con el Padre y ahora de dos pueblos somos un solo pueblo. Recordemos, hermanos, el Padre tiene un solo pueblo, no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, tiene un solo pueblo. Nuestro Abba tiene una sola ley, no tiene dos leyes, no tiene una para los judíos y otro para los gentiles. Eso es algo erróneo que las escrituras no enseñan. Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús, Yeshua, me gusta llamarlo por su nombre, por su verdadero nombre, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, o sea, Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto acuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volverá a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Quiero hacer énfasis en esta parte.
Pongamos atención y usted lo puede ir escudriñando a través de su palabra, de su Biblia. Dice la palabra, por lo cual yo juzgo, es Jacob, ¿verdad? De Santiago el que está hablando, que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, ahogado y de sangre. Hermanos, notemos, la conclusión del discurso de Jacob, una vez explicado que la presencia de los gentiles recibiendo al Ruach de la casa de Judá, o sea, Judá también recibió el Ruach, precisamente porque el día del Pentecostés muchos hablan, es que ahí se inició la iglesia. Eso es mentira. Usted puede escudriñar las escrituras y se va a dar cuenta que los únicos que recibieron al Ruach, al Espíritu, el día del Pentecostés fueron puros judíos, puros varones israelitas, judíos, no gentiles. Entonces, aquel que diga que en el día del Pentecostés inició la iglesia, esa es una mentira. Y no es bíblico, hermanos. Tienen que leer todo el contexto para saber que todos los que recibieron fueron judíos y no gentiles. Entonces, estaba profetizado por Yahweh como parte de su plan para la restauración de Israel, que ellos recibieran lo mismo que la casa de Judá, que los gentiles pudieran recibir también el Ruach HaKodesh. Entonces, Jacob se le exigía a los gentiles al menos 4 mandamientos de la Torah. Fíjense, el apartarse de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, son mandamientos de la Torah. Entonces, cuando la gente dice, ya no hay que hacer la Torah, pero te manda estos versículos diciendo, no solo haz estas cosas, solo tienes que hacer estas cosas, está citando la Torah. El problema es que muchos no conocen la Torah, no conocen los mandamientos del Padre, y como no conocen los mandamientos del Padre, entonces se vivan en esclavitud, hermanos. Vivimos en esclavitud por no conocer los mandamientos del Padre. Entonces la Torah, en Levítico 17 y 18, nos dice que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces es importante siempre recordar que los gentiles ahora pertenecen al pueblo de Yahweh por haber aceptado a Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, Números capítulo 15, versículo 15 y 16, dice que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Lo primero que tenemos que tener en mente es que los apóstoles y los ancianos, como observantes de la Torah, no podían establecer normas diferentes para los gentiles y para los judíos. De acuerdo a Números 15 y 16, que dice, otra vez, un mismo estatuto, una misma ley para los gentiles, para todos los que moren en esa parte. Entonces, Éxodo capítulo 19, del 5 al 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas palabras que dirás a los hijos de Israel, que se aparten de la contaminación de los ídolos. Los pueblos paganos, fíjense, Santiago decía que se aparten de la contaminación de los ídolos. Pongamos atención, los pueblos paganos servían por lógica a dioses falsos. La primera condición impuesta entonces tanto a los gentiles como a los israelitas de regreso al Padre era cortar de forma definitiva con sus dioses paganos. Yahweh es Elohim celoso y no permite que su gloria se dé a otro Dios. Éxodo 20 del 1 al 4, yo soy Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ninguna semejanza. Ustedes lo pueden leer con más calma. Entonces dice que se alejen de la fornicación y relaciones
incestuosas eran prácticas corrientes de Egipto y de naciones paganas. Levítico 18:3. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en los cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a los cuales yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondré por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Yahweh vuestro Dios. Con todas estas palabras comienzan las instrucciones de Yahweh para regular el comportamiento sexual del pueblo de Israel. Que se alejen de ahogado. Esta provisión se refiere a la manera de cómo Yahweh ordenó matar a los animales para evitarles el sufrimiento. Los animales debían de ser degollados. Eso lo habla en Levítico capítulo 3, versículo 2. Y no estrangulado. Entonces, cuando dice aquí ahogado, es una mala traducción de la Reina Valera. En sí debe de ser estrangulado, ¿sí? Es la provisión real. En Levítico 11, la forma de matar a los animales va unida también a la clase de animales que se pueden comer o no comer. Prohibición de sangre. La práctica de comer sangre de animales es una práctica pagana. Prohíbe, Abba, nuestro Padre, prohíbe comer sangre. Porque la vida está en la sangre, hermanos. Eso viene en Levítico 17, del 10 al 13. Entonces, todo esto que nosotros estamos observando, lo que el apóstol Santiago estaba diciendo, que te tienes que evitar de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, son mandamientos que vienen en la Torá, hermanos. Entonces, cuando usted dice, no, solo tenemos que guardar estos mandamientos, usted está guardando la Torá. Usted está haciendo la Torá. Fíjese lo que dice el 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. Todo el meollo, todo el asunto, la gente nada más lee el versículo 19 y 20, pero no lee el 21. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día el reposo. Hermanos, nuestro conocimiento va en crecimiento. Tú no puedes tener el conocimiento de toda la Torá en un solo día. Tú no puedes aprender la Biblia en un solo día. Y esto es lo que lo que Santiago está hablando. Mira, solo vigila que los gentiles no hagan estas 4 cosas, que no se contaminen con los ídolos, ni de fornicación, ni ahogado de sangre. Porque Moisés es predicado todos los días de reposo. A Moisés se le predica, o sea, la Torá se predica todos los días de reposo en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces ellos van a aprender cada vez que se congreguen en el Shabbat, los días de reposo, van a aprender cuando se lea a Moisés lo que ellos tienen que hacer. El conocimiento de la Torá va en demasía, va creciendo. Entonces yo, hermanos, en lo particular, yo no llegué al cristianismo aprendiendo todo esto. Todo lo vamos aprendiendo conforme nos vamos congregando. Entonces Santiago dice, no te preocupes, solo vigila que no hagan estos 4, porque lo demás lo van a ir aprendiendo cada día de reposo donde Moisés es predicado. ¿Sí se dan cuenta? Pero muchos solo agarran el versículo 19 y el 20, olvidándose de un contexto. Voy a seguir leyendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando
circuncidaros y guardando la ley. ¿Qué ley? La ley del Talmud, hermanos, la ley del hombre, lo que muchos de los pastores hoy en día hacen, olvidándose de lo que el Eterno nos manda hacer. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, o sea, en el concilio llegaron a un acuerdo, ¿sí? Varones, y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas. ¿Qué quiere decir? No vamos a imponer ninguna carga más que estas cosas. Solo haga la Torah, hermano, solo haga lo que el Padre le está diciendo. Ya no haga caso a mandamientos de hombres. Ya no haga mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Esas son las verdaderas cargas. Dice Yeshua, llevad mi yugo que es fácil y ligero. ¿Cuál es su yugo? Obedecer al Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso fue lo que dijo Yeshua. Mi comida y mi bebida es hacer su voluntad. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido a la congregación, que es la Quejilá, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaban por la consolación. Entonces, hermanos, en el versículo 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. ¿Cuál era la palabra del Señor? Recuerden, en aquel tiempo, si algo no existía, era el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué enseñaban ellos? Enseñaban la Torá y anunciando el Evangelio con todos, las buenas nuevas. Fíjense, enseñaban la palabra del Señor, que es la Torá, y anunciando el Evangelio de que ellos podían regresar a ser pueblo por el sacrificio de nuestro Señor Yeshua, HaMashiach. Bendito es Él por siempre y para siempre, porque por Él nosotros podemos regresar a la obediencia de nuestro Padre, en amor, en fe. En amor y en fe, hermano. Sea obediente. Escudriñe con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas la palabra. Y no permita que ordenanzas de hombres afecten la obediencia y los estatutos de nuestro Abba. Hermanos, espero que haya sido de edificación este video. Lo mismo lo repito, si alguien tiene alguna duda, con gusto se la podré resolver si el Padre me da sabiduría. Shalom y que les bendiga por siempre.